Bili na kayo. Aguacate, hay sandía, aguacate, veniros a comprar. ¿Dónde hay clientes? Clientes, veniros aquí. Barato, barato. Marima. Siempre. Dora. Cris, ¿dónde? Ahí. A bailar. Militar! Policía! Mahulog ka dyan! At ako ang inyong amigo dito sa Puerto Bata, Equatorial Guinea. Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Ngayong araw po ay nandito tayo sa Bisa, lugar na kung saan ay maraming mga Muslim. So ngayong araw po ay bibisitahin natin si Joanna. Tingnan natin kung magkano ang kanyang kinita kahapon at ngayon. Nawa may benta. Oh, buenas tardes. Buenas tardes. Ilan? Dami. Dami tu mano. Mano? Mukhang mukhang lamig na lamig si Ilan eh oh. Buenas tardes sa amin namin na Buenas tardes. Sa amin namin na waka Ajá. Filipino, buenas tardes. Amina, waka. Buenas tardes. Yo venido aquí sorpresa para yo saber cuánto dinero tu ganar ayer y hoy, sí. No? So ito yung kanyang tinda. Meron pa siyang pakwan, sibuyas na pinabenta ko. Ayan, may mangga. May pinya siya ngayon, no. Piña. Antes nosotros a comprar esto, ¿dónde está? Terminado todo ya, terminado. Le han comprado ayer. ¿Ha comprado ayer? Sí, todo terminado. Está mucho. Sí. ¿Por qué solo dos piña? Le he comprado 15 piñas, ahora queda 2, todo terminado. Solo ya queda 2. Sí. Esto piña, ¿cuánto tú comprar? Sí, esta piña yo comprarlo 500, pero yo vendo 1500. ¿Ah, sí? Sí. A ganar 1000, ¿no? Sí, a ganar 1000. Ajá. Pero ¿qué frutas más ganar? Frutas más ganar es sandía. Sandía más ganar. Sí, ganar más. Más. Sandía. Esto sí que gano más. Sandía y aguacate. Sí que gano más. Gano más. ¿Qué he dicho? Hay que cebolla. Hay que cebolla. Sí, pero dice que mañana. Sí que vende soya ahí. He dicho que 200. Mañana el comprar. Sí. Meron daw bibili sa kanya ng mga sibuyas bukas. ¿Qué hora tú abrir la negocio? A las 2. A las 12. Hoy a las 12. Hoy a las 12. Pero tú has dicho antes a la 1, ¿no? A la 1. Pero a las 12 sí que he venido aquí. A las 12 hasta a las 5, ¿cuánto tú ganar? Sí, he ganado 20,000. He sacado el dinero que he comprado en mi ganancia. 20,000 to ganar? Sí. Está bien. Sí. Ayun po mga amigo, sabi ni Joanna, kumita daw po siya ng 2,000 na. Sa peso po natin, o 20,000. Tanggal na yung tanggal na yung, kumbaga neto na niya yung 20,000. Okay na rin. Kasi nakabenta raw siya ng maraming pinya. Ngayon po kasi, ang pinya ay marami talaga dito. So, nabibili daw niya ng, kwanto to? 500? 50 pesos. Tu comprado 500 de piña, no? Después tu vender 1,500. Malaki na rin kita, 100 ang kita. So, hindi naman kasi ikaw pwede bili ng sobrang dami.
Kasi masisira lang. Joanna, no puede comprar mucho. Gastar. Por eso yo compro un poco, yo termino de vender. Ajá. Yo compro más. Mas mejor así. No, poco. Poco comprar, después vender. Pero ano na to, okay na rin to. Kasi alam niyo po napakamahal ang bilihin dito. Kagaya ng sibuyas na to, binebenta niya ng 20 pesos. Tsaka 25 pesos isang piraso, yung malaki. Kanto? Ay, ito? 250. 25 pesos. Eh magkano po ba ang ano sa atin sa Pilipinas, ang sibuyas? Tapos yung kamatis, ito. 10 pesos. 10 pesos. Tapos ito siguro mabebenta niya ng 300 pesos per kilo to eh. Pero nakakatuwa po mga amigo yung mga saging na binili, alana. Ito na lang natira, oh. Okay na rin. Tapos mamimili uli siya bukas, sabi ni Joanna. Pero sabi ko sa kanya, yung kinita niya itabi niya na muna. Mas maganda na itabi niya na muna yung kinita niya para sa susunod meron siyang ibibili na mga prutas. Nagtatanong kay Joanna ano pa yung po pwedeng ibenta niya. Sabi niya depende raw sa panahon kasi. Joanna to pwede vender también atanga, sino? Sí. Uno, ¿cómo se llama? Patatas también. Patatas at tanga. Depende de prutas, tienes. So sana maging okay na yung negosyo ni Joanna. Pero hindi ako na sabi ko mas maganda yung pamatagalang negosyo. I-try kaya ni Joanna. Ano kaya pwedeng i-try pa ni Joanna? Pwede siguro siya magbenta ng mga shake, ganun. Fruit shake. Hindi ko alam. O kaya baka kagaya ng kay Elvis. Itatanong ko kay Joanna kung ano ang pwedeng idagdag pa sa kanyang negosyo. Pero sabi niya ngayon focus muna siya sa mga prutas eh. Ang okay kasi kay Joanna, kailangan, sabi niya lagi sa akin, kailangan niya magtrabaho kasi syempre wala naman siyang ibang aasahan. So ang maitutulong ko lang kay Joanna magdagdag ng sa negosyo niya. Oh, buenas tardes. Bambino, cada semana tú hacer peluquería, ¿ha? ¿Por qué? Cada semana yo he visto él quiere cortar su pelo, ¿no? Me gusta su pelo. Parang nagbibinata habla. Binata na ako. Binata na daw siya, di ba? Lagi kasing nagpapagupit eh. Oh. Sa mga nagpuprutas po sa Pilipinas, mga amigo, baka meron kayong maisasuggest kay Joanna. Ano ang pwede niya pang gawin? Wala kasi kung alam about sa pagnenegosyo ng mga ganito. Baka meron kayong maisasuggest kay Joanna na pwedeng gawin. ¿Qué tal? Bien. Ilan na hablar hoy? No. Di pa. ¿Cuántos años? 1 año. 1 año y 6 meses. 1 year and 6 months si Ilan. Su papá igual de pelo? Sí, su papá igual así. Ruso, no? Igual de cara? ¿O no? No, un poco. Mi cara no es... Mukha ba ni Joanna? Pero solo de pelo, no? Su papá igual. Sí. ¿Dónde tú encuentras su papá? Marites time. Grande historia. Pero hacer poco historia. Sí, yo encontrar ahí en la calle. ¿La carretera? ¿La verdad? No. ¿Dónde? sa kanto niya nakilala yung tatay ni Ilan. Ewan ko dito, mahirap kausap si Joanna. Hindi mo alam kung kailan seryoso. Oh. Sí, voy a encontrar en esto. ¿Esto dónde? En el bar. Sa bar. Bar Estadio. Bar Estadio. Sí. Cerca de Martínez, ¿no? Ajá. Antes tú trabajar ahí o no? Solo está ahí. Sí, está pasear un poquito. Solo tú pasear. Sí, después mirar,
Hola. Hola, después así. Hola. Después, ahí. Iba kasing tatay nila eh. Papa de El, ¿cómo? Bambino, Camaroni. Taga-Cameron tatay niya. Ilan? Ruso. Wesley, Lebanese. Lebanese tatay ni Wesley. Siya Cameron, tatay. Siya naman Ruso. Totoo naman, sabi ni Joanna, mas maganda talaga sa magnegosyo na lang siya. Hindi pa siya mahihirapan, tsaka maalagaan niya pa yung mga anak niya. Nakaupo lang siya, oh. Bibili lang siya sa umaga ng kanyang mga prutas o pwedeng inegosyo. Bueno, joven, vete ahí, no tenemos problema. Joanna, no, mañana comprar frutas para pwede tu vender o no sé qué frutas tú quieres comprar, no, más mejor tú tienes muchas cosas para vender así o cuando tú ganar como antes, no, guardar dinero. Joanna, coge esto dinero para comprar más cosas para mañana, no, esto para ti. Muchas gracias, Raúl, por este dinero. Tú me ayudas mucho. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Pero Joanna, yo yendo antes, no, tu peluquería y Samse no ganar. Porque aquí difícil hacer negocio, no. Por eso yo pensaba mejor tu negocio cambiar, no. Cambiar, ejemplo, hoy vender frutas, después otro frutas, así, ¿no? Ayúdame. Maloko to. Iiyak daw si mama niya. Iiyak daw. Oh, ¿por qué tú triste? No, yo no triste porque tú ayudarme mucho. Tú no mi familia, pero tú me ayudas mucho. Yo contenta. Es drama. Na-drama si Joanna. Di bagay. Bait naman ni Bambino, oh. Binigyan ng kanyang kapatid na si Ilan. Dora, Dora. Ay, si Dora. Papaalam na ako. Dora, ¿cómo va Dora? Bien. Dora, ¿dónde está? Aquí está. No, enferma. No, ahora Dora está bien. Dora no está enferma. Dora, Cris, ¿dónde? Ahí, a bailar. Dora. Panghatak ng kliyente, no? Marima. ¡Au! Siempre. El amor. May bago si Joanna. Bili na kayo. Aguacate, hay sandía, aguacate, veniros a comprar. ¿Dónde hay clientes? Veniros aquí. Barato. Marima. ¡Au! Siempre. Así. No single ladies. Oh. Pag walang customer, ganito gagawin, di ba? May libreng ano, Single ladies. Ahora hay cliente, mira, venir. May nagdarating na kliyente. Estoy aquí, por favor. At ayun pa mga amigo, dito nagtatapos ang ating video. Hanap tayo ng customer. Wala pa. Pero importante po ay kumikita naman kahit pa paano mga amigo. Salamat po. Adios, hasta mañana. Marimar. Marima. Ang daming alam eh, no? Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.